En este momento ya empecé a grabar, vamos a irnos un poquito rápido con los temas de ventilación pulmonar, nada más recapitulando lo de la semana pasada y para irnos a las enfermedades obstructivas y restrictivas que de una u otra manera ya las mencioné la semana pasada. En las actividades de la plataforma, lo que tenemos en esa semana es un foro. Entonces voy a irme a la plataforma antes que se me pase eso. Permítanme un segundo. Es que tengo en la misma pantalla, tengo las dos cosas. Una ventana. Aquí está. Ok. En la plataforma, lo que tengo nada más para ustedes es lo referente a esa semana, que son 2 participaciones y un foro de respiración, donde aquí aparece el mismo enlace que es el que necesitan para hacer el documento de la próxima semana y tienen 2 participaciones y un foro. ¿Sí? Quiero comentarles que ya varias personas de su grupo ya lo hicieron. Entonces, las personas que falten, pues ya pueden ir trabajando en el foro. ¿Ok? Solamente que necesitan poner en el foro necesitan hacer su participación haciendo énfasis en lo que viene siendo modificaciones al estilo de vida o lo que sería desde el punto de vista de enfermería, cómo prevenir o cómo ayudar a ese tipo de pacientes que tienen enfermedades restrictivas y obstructivas. Es el enfoque que necesito que ustedes tengan. Bueno, hablando de la ventilación, recordemos, la semana pasada platicamos un poquito lo que tiene que ver con la anatomía del sistema pulmonar, del sistema respiratorio. Sí, yo les hablaba de las fosas nasales, de los orificios nasales, de la faringe, la laringe, aquí traen más cosas, ¿no? La boca, la lengua nos forma parte del sistema respiratorio, sin embargo, aquí nos habla por la relación que tiene, ¿no? Entonces, sería los orificios nasales, las fosas nasales, la faringe, la laringe, las cuerdas vocales que se encuentran en la laringe, la tráquea, ¿sí? Y por supuesto, lo que sería, en este caso, nos habla un poquito de arterias y venas pulmonares, pero bronquios, bronquiolos y hasta ahí. Aquí nos habla de la importancia de la relación con la cavidad cardíaca, por supuesto, con el diafragma. ¿Ok? Hablando de lo que viene siendo la respiración, pues es el intercambio gaseoso y para ello pues tenemos que hablar de lo que sería ventilación, que se refiere al aire que entra y sale de nuestros pulmones, a la difusión de oxígeno en el alveolo, sobre todo cuando se libera oxígeno, ¿sí? En nuestro cuerpo y se captura el CO2 para sacarlo de nuestro cuerpo. El transporte, en este caso, se lleva a cabo a nivel celular y pues la respiración y las diferentes facetas, pues son muy importantes nosotros analizarlas para poder tener con nuestro paciente la explicación para poder brindarle a él una atención especializada. Si nosotros tenemos una buena mecánica, por ejemplo, no hay nada que impida que nuestros pulmones se contraigan y se relajen, pues en este caso vamos a tener una adecuada expansión y contracción pulmonar. Pero, por ejemplo, si soy obeso, se desplazan los órganos hacia arriba, si traigo un body, si tengo, por ejemplo, obesidad, si tengo una restricción. Hay pacientes que tienen malformaciones congénitas en la caja torácica, por ejemplo, diferentes tipos de tórax, el tórax excavatum, por ejemplo, cuando el esternón está hundido en el cuerpo, o si tiene el tórax en quilla, que eso ustedes pueden investigar, pudiera decir así como si tuviera el esternón hacia afuera, y son características anatómicas diferentes para cada paciente que nos pueden llevar a nosotros a tener dificultad para poder mecánicamente expandir nuestros pulmones. Entonces los pulmones se expanden mediante el movimiento hacia arriba y hacia abajo del diafragma y la elevación y descenso, en este caso, de nuestras costillas. Una respiración tranquila, entonces normalmente ni siquiera sentimos nosotros que se muevan nuestros pulmones. Sin embargo, en una actividad vigorosa física, pues el paciente siente como el aire o los pulmones no le caben en la caja torácica. El segundo método para expandir la caja torácica, pues en este caso es la posición de nuestras costillas. Nuestras costillas tienen una posición que nos van a permitir a nosotros elongar
lo que es la caja torácica. En los pacientes muy delgados, vamos a ver nosotros cómo se marcan esas costillas en respiraciones forzadas. Dentro de los músculos más importantes para tener una buena mecánica ventilatoria, pues estamos hablando del esternocleidomastoideo, que este músculo eleva lo que es el esternón, los serratos elevan las costillas y los escalenos, en este caso, elevan las primeras dos costillas. Entonces, estos músculos nosotros debemos de saber que se van a marcar cuando la persona, por ejemplo, está tratando de ventilar de una forma más efectiva. Por supuesto, hablando de la caja costal o de las costillas, pues nosotros tenemos a los músculos de la expiración, que en este caso son los rectos del abdomen, y los intercostales. Dentro de las presiones que tenemos nosotros, les mencionaba la semana pasada, es que los pulmones se encuentran con diferente presión o con una presión igual a la atmosférica, sin embargo están expensas o están sujetos dentro de la caja torácica a una presión diferente. Si nosotros tenemos algo que los rompa, pues la presión del exterior va a ser diferente a la interna y por lo tanto van a colapsar. No hay uniones entre el pulmón y la caja torácica. ¿Qué significa? Que si nosotros pudiéramos meter nuestra mano entre la caja torácica y nuestros pulmones, hay una bolsita que los recubre completamente y en este caso solamente tiene una porción que se fija, que sería en este caso suspendido en el mediastino, que se llama ilio. Al contrario, el pulmón flota, dice, dentro de la caja torácica y eso nos va a permitir a nosotros que los podamos expandir y contraer. Hay un líquido dentro de la parte de la pleura del pulmón, que ese líquido pleural hace que nosotros pudiéramos expandir nuestros pulmones y no tengamos ninguna fricción y no nos dolería. Esta presión pleural, que es un líquido, vea la presión que tiene, es negativa en relación al agua y nosotros vamos a tener que lo que va a permitir que incluso en actividades o en reposo se mantenga esa presión. Entonces, hacemos como si fuera una vista directamente a nuestro pulmón. Vamos a ver cómo tiene esa pleura que separa los pulmones y luego tenemos otra pleura, otra capita que recubre los pulmones. Esa presión, aparte tenemos otra que se llama presión alveolar, que esta impide que los alveolos colapsen o que se dificulte que los alveolos se puedan abrir. Esto es muy importante en los recién nacidos. Hay un factor que se llama factor surfactante, lo vamos a ver, lo vimos creo el semestre pasado cuando hablábamos del síndrome de dificultad del recién nacido, ¿no se acuerdan? Uno de los primeros temas que mencionaron con el maestro Robledo. ¿Sí? En ese factor surfactante vamos a tener nosotros que valorar la distensibilidad de los pulmones y no se puede hacer en el recién nacido si no se tiene. ¿Ok? Si no lo vieron, no se preocupen, el aficio del niño y del adolescente lo van a ver cuando se hace la valoración inicial al recién nacido, cuando se habla del APGAR y el Silverman, que son valoraciones iniciales al recién nacido para ver si de manera fisiológica se adopta o se adopta a los nuevos cambios que está teniendo la vía extrauterina. Entonces, dentro de las características que tiene el diafragma para ayudar a respirar, pues tenemos que es elástico y por lo tanto de esa manera va a poder contraerse y relajarse para nosotros tener una buena mecánica ventilatoria. Aquí habla de las fuerzas elásticas que tiene el pulmón, que deben de ser similares cuando estamos hablando de la inspiración y de la expiración. Entonces, de esta manera, hay fibras que nos van a permitir a nosotros tener el intercambio gaseoso de manera efectiva y simétrica, normalmente pulmón derecho e izquierdo. Aquí habla de lo mismo que les estaba diciendo ahorita, entonces ese factor surfactante, esa tensión superficial y el colapso de los alveolos van a permitir que nosotros entendamos el por qué en reposo de nuestro paciente tiene una frecuencia cardíaca de 12 a 18, que mencionamos que puede ser un poquito superior, y durante la actividad física eso aumenta y el paciente al sumergirse, por ejemplo, en agua, continúa manteniendo esa presión diferente, ¿sí? a la que se encuentra al estar inmerso en el agua. El factor surfactante lo que hace es reducir la tensión superficial del agua adentro del pulmón. Entonces, por ejemplo, en el recién nacido, cuando los pulmones estaban totalmente colapsados, al momento de que cortamos el cordoncito umbilical, los pulmones se expanden. Entonces, vence esa presión
esa tensión superficial del agua y por lo tanto vamos a tener nosotros el aumento o el inicio en este caso de la respiración. El factor surfactante son fosfolípidos, proteínas, iones, que lo que hace es permitir que el alveolo se expanda y por lo tanto pueda contraerse y relajarse durante la vida, en este caso neonatal. Ese factor surfactante, cuando no lo tenemos, lo único que podemos ofrecerle a la mujer embarazada o de riesgo es, en este caso, administrar medicamentos como son los corticosteroides para tratar de madurar los pulmoncitos de esos bebés que van a nacer antes de tiempo. Por ejemplo, si tengo una mujer embarazada de gemelos, pues yo sé que no van a llegar a las 40 semanas, entonces aplico medicamentos para madurar esos pulmones y ese factor surfactante se encuentre. No lo podemos administrar de ninguna otra manera. ¿Ok? Entonces la caja torácica es elástica, es viscosa, tiene unas capas que se llaman pleuras y tiene en el dentro de esas pleuras, pues tiene lo que viene siendo en este caso el líquido pleural. Al hablar del trabajo de la respiración, es importante nosotros conocer que tenemos que tener esas tres partes, la parte mecánica, la parte elástica y por supuesto lo que es el vencer la resistencia de nuestros pulmones. Entonces, en el trabajo de la inhalación, para eso nuestros pulmones lo que hacen es bajan el diafragma, expanden las costillas al meter aire. Durante la expiración, pues lo que tenemos nosotros es sacar ese aire, entonces sube el diafragma, se contrae las costillas y sale el aire. En una respiración tranquila, dice que es normal que nuestro cuerpo gaste energía de un 3 al 5%. Esto es muy importante porque vean, en la actividad física hasta 50 veces aumenta esas necesidades energéticas para nuestro paciente. Entonces, hablando del adulto, entonces, por eso dicen que a pesar de estar dormidos, gastamos energía y bajamos de peso, ¿no? Pero pues bajamos más de peso haciendo actividad física. Hablando de los volúmenes y capacidades pulmonares, nosotros mencionábamos que tenemos 500 mililitros en el varón adulto y mencionábamos en las diapositivas de la semana pasada, sí, que tenemos aproximadamente 5 litros por minuto en el paciente. Sin embargo, aquí se habla de un volumen de reserva de 3.000 mililitros aproximadamente. Pero nosotros, hablando de la sumatoria de todos estos volúmenes de reserva y todo, es lo que hablábamos de los 5 litros que tenemos por segundo en el adulto mayor, por minuto, perdón, del adulto mayor. Entonces, esas capacidades, cuando nosotros estamos manejando un paciente con COVID, en paciente que está intubado y le ponemos un ventilador mecánico, tenemos que estar viendo nosotros estas capacidades que va a tener nuestro paciente para ayudarle, ¿sí? Y aquí habla aproximadamente, vean, de 5.8 mililitros, 5.8 litros, perdón, hablando de toda esa medición de nuestro paciente. Sin embargo, les repito, en el paciente adulto normal, paciente de 80 kilos, nosotros vamos a manejar 5 litros, 5 kilos, ¿sí? Por 5 litros de nuestro paciente. ¿Ok? Entonces, todo esto a lo mejor decir, la profe que se fumó, es lo que nosotros vamos a medir en el espirómetro para poder evaluar a nuestro paciente si tiene una buena mecánica. Y recuerden, cuando hacemos el espirómetro, nosotros ponemos cuánto pesa el paciente, cuánto mide nuestro paciente, de tal manera que eso nos permite a nosotros hacer un traje a la medida del sistema pulmonar de nuestro paciente. ¿Te estás durmiendo, Rodríguez? ¿Te sientes mal? Tranquilo, apenas es martes, ya casi se acaba la semana, ¿ok? Está bien, profe. La espirometría depende de muchos cálculos matemáticos, depende si el paciente es obeso, depende si el paciente es cuánto tiene estatura, ¿sí? Y por supuesto la edad. No es lo mismo un adulto de 60 años a un adulto de 18 años hablando de la espirometría, ¿ok? Esta es una diapositiva un poquito cargada, pero nos habla de los símbolos que se manejan en la espirometría. Esto es oro molido porque cuando nosotros queremos explicarle al paciente, pues aquí nos está diciendo qué significa, por ejemplo, esta presión parcial de oxígeno, si nos habla a nivel del alveolo, esta presión parcial de CO2, si nos habla de gasto cardíaco, si nos habla de volúmenes en espacio muerto, la capacidad vital y todo eso. Entonces, recuerden que estoy grabando la clase, así que vamos a ver ahí a Rodríguez que lo despertamos, ¿sale? Quedaste para la historia. Bueno,
Dentro de las determinaciones de todo eso, pues hay otras que nos van a medir esas capacidades, esos volúmenes. Sin embargo, la manera de utilizar el espirómetro también depende mucho de la técnica, que el paciente le tapemos la nariz para que todo lo haga a través de la boquilla. Entonces, esto está esta imagen aquí, ¿ok? Todo esto, pues lo mencionábamos la clase pasada, sí, me lo voy a pasar rapidito para irnos ahora el tema que nos aplica con respecto a las enfermedades restrictivas y obstructivas, ¿ok? Entonces, todo esto habla de la respiración, que lo repito, la semana pasada hablábamos y decíamos, un recién nacido, un bebé, no sabe respirar por la cavidad oral, lo hace a través de la nariz. Nosotros, dentro de nuestra actividad como adultos, pues lo hacemos por la boca sin ninguna dificultad, aunque tengamos una respiración nasal. La cavidad nasal tiene tres funciones: calentar el aire, filtrarlo, ¿sí? Y humidificarlo. Cuando nosotros roncamos y lo estamos haciendo todo por la boca, evitamos hacer esto y por lo tanto vamos a tener consecuencias muy importantes a nivel de lo que viene siendo nuestro sistema respiratorio. ¿Ok? El tamaño de las partículas aquí es, en este caso, de un diámetro mayor de 6 micras. Si son menores, estas entran a nuestros pulmones y vean cómo están nuestros pulmones totalmente llenos de humo, llenos de polvo, llenos de partículas, que estas son más pequeñas. Vean cuánto mide una partícula de cuando nosotros fumamos, 0.3 micras, entonces estas perfectamente van a llegar al pulmón y vamos a tener, cuando hay un exceso de esas partículas, pues van a cambiar nuestra elasticidad pulmonar por fibrosis. Otra de las cosas que me gusta hacer énfasis, por eso tengo estas diapositivas, es con referente a la vocalización del sistema respiratorio. La importancia al nivel mecánico de una buena fonación, de una buena articulación, y esto se hace en la laringe. Dentro de el poder nosotros poder hablar, la importancia de la comunicación con el cerebro, con nuestra boca, es algo vital. Vamos a ver primero, si se puede, cuando estemos en la fisio del adulto mayor, cuando el paciente empieza a perder la comunicación neuronal y nosotros decimos una cosa por otra. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿cómo tengo calor? Y digo, ay, me falta agua. Entonces, las personas asocian ese cambio de ideas de una u otra manera, o que le empezamos a cambiar el nombre a las cosas y nosotros estamos seguros que estamos hablando de algo correcto. Entonces esto nos habla de la importancia de una buena actividad mental, hablando de la corteza cerebral. Y pues la laringe es el órgano de la voz, de la fonación, y tenemos diferentes cuerdas vocales que, ojo, cuando el paciente se intuba, estas cuerdas bucales las podemos dañar y el paciente se puede quedar con dificultad para hablar. O sea, el proponerle anestesia general a un paciente es solo y exclusivamente riesgo-beneficio. O sea, no voy a dar anestesia general a un paciente, por ejemplo, de una cirugía, por ejemplo, la cirugía para no tener bebés, hombres y mujeres. Es que soy muy nervioso, pónganme anestesia general. Si el paciente no respira, entonces nosotros tenemos que meter un tubito para que el paciente esté ventilando. Y pues son procedimientos que se utiliza anestesia local o lo que viene siendo el bloqueo epidural. ¿Ok? Dentro de lo que viene siendo nuestro cuello, pues tenemos unas estructuras que proyectan, en este caso, el cartílago tiroides, ¿sí? Y se ve así y es más visible en los hombres. O solamente lo podemos encontrar visible en los hombres. Dentro de la articulación en resonancia de nuestra voz, la importancia de los órganos, como vienen siendo los labios, la lengua y el paladar blando. Por ejemplo, si tenemos un paciente con paladar hendido o un paciente que se puso brackets, cambia la voz, ¿sí? Entonces, esto influye muchísimo en nuestro paciente. Como resonadores tenemos los senos paranasales, que si tengo sinusitis, pues voy a escucharme así como me escucho ahorita mormada, la cavidad torácica, la nariz, la boca y la faringe. ¿Ok? Entonces, ahora sí, llegamos a nuestro tema que nos aplica esta semana, que son las enfermedades obstructivas y restrictivas. ¿Sale? ¿Alguna pregunta de lo que les mencioné ahorita como introducción para llevarlos al tema? Todo lo que mencioné ahorita era lo de la semana pasada, que es así un refresh. ¿Sale? Quiero comentarles que en presencial, si veo a alguien que está medio zombie, nos paramos todos a hacer unas sentadillas para articular nuestro cuerpo, ¿no? Mandar la sangre de nuestras piernas al cerebro. Ok. Las enfermedades obstructivas
se caracterizan porque limitan el flujo aéreo. Generalmente es en esos pacientes que tienen antecedentes de estar en contacto con sustancias como viene siendo el humo del cigarro o el polvo. ¿Ok? Mande, Santillanes. No, fue un accidente. Ok. Disculpa. No, no se preocupe. Sí, sirve para ver que está despierta y que no le pegue con la cabeza al teléfono para que se le prenda la manita. ¿Ok? Las enfermedades restrictivas, estas se caracterizan por la reducción en la expansión del parénquima. Entonces, estas restrictivas son procesos inflamatorios. Entonces, los mejores medicamentos antiinflamatorios a nivel pulmonar, pues son en este caso, serían los broncodilatadores. Ojo, pero también tenemos a los corticoides y que literalmente podemos colocar a nivel del pulmón, como viene siendo los dexametasona, betametasona y todos ellos. Tenemos la budesonida inhalada que nos ayuda bastante, pero a nivel obstructivo, esa limitación del flujo aéreo en ocasiones va haciéndose permanente. Entonces tenemos que ejercitar nuestros pulmones. Entonces vamos a hablar de las enfermedades obstructivas más frecuentes y para eso tenemos lo que es asma, que se caracteriza por inflamación de este músculo bronquial y vean, obstructivas, inflamación, ¿sí? Aquí nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque cada vez que nuestro paciente está teniendo este tipo de enfermedades, está teniendo alteraciones a nivel de la mecánica ventilatoria, llámese el poder expandir y contraer los pulmones porque hay mucho moco y hay mucha secreción y empieza a dañar el epitelio bronquial. Eso sin decir más allá de lo que viene siendo la disminución del oxígeno, que decíamos que eso se llama hipoxia, ¿sí? Y ese aumento del CO2 que es la hipercapnia. Entonces, dentro de la fisiopatología, nosotros vamos a tener asma intermitente, que es el paciente que no está controlado, que le dicen, ¿sabes qué? Vas a exponer la próxima clase y empieza a hiperventilar. O tenemos a un paciente que tiene crisis de asma leve, a lo mejor 1 o 2 episodios en un mes. El paciente que tiene asma moderada persistente, que se presenta 1 o 2 episodios por semana, y el paciente con asma grave, que no lo podemos controlar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sustancias hay cuando el paciente tiene asma? Hay un factor muy importante que es la alergia, la presencia de histamina y la liberación de ciertas sustancias, como viene siendo los eosinófilos. Estos juntos con los leucocitos van a ocasionar procesos inflamatorios y de broncoconstricción. Esa broncoconstricción es lo que nos habla de este proceso obstructivo. ¿Ok? Esto es algo que ustedes deben de manejar, porque si yo le quiero pedir al paciente hacer un examen para hacer su diagnóstico, el estudio diagnóstico me lo hace la espirometría, pero si quiero hacerle exámenes de sangre, pues mido los leucocitos, mido los eosinófilos y me están hablando de procesos alérgicos y esos son mediados por una sustancia que se llama histamina. Si ustedes entienden esto, ninguna otra enfermedad a nivel pulmonar me va a dar la presencia de histamina con elevación de leucocitos y eosinófilos. Ninguna. Si yo pienso en EPOC, el EPOC no me da histamina, no me da eosinófilos. Si pienso en neumonía, si pienso en bronquitis, o sea, ninguna me va a dar de esto. La que está causando, las patologías que causan asma en el paciente son procesos alérgicos que pueden ser de repetición del paciente. Por ejemplo, ahorita la humedad en el ambiente, la contaminación, el estrés, el ejercicio, el simplemente estar en la cama y el colchón tiene ácaros, eso me puede ocasionar a mí procesos de repetición. Entonces, ¿yo cuántas veces duermo en la cama? Pues todos los días. Entonces, todos los días estoy teniendo esa colonización y esa sensación de dificultad para respirar en mi paciente que es asmático. ¿Ok? Dentro de los signos y síntomas está la disnea, la tos, la taquicardia, la ansiedad por mi paciente que no puede meter al aire y la saturación de oxígeno pues va a ser menor a lo normal. El diagnóstico lo hacemos con la espirometría y por supuesto que nos podemos apoyar con pruebas de alergia. El tratamiento, vean, broncodilatadores, corticosteroides, antiinflamatorios. Ojo, pero vean lo más importante, el controlar la enfermedad, mantener el control y minimizar el riesgo nosotros buscando qué es lo que le está causando a nuestro paciente. Entonces, el calmar a la paciente, el calmar al paciente para disminuir esa sensación de que se siente muy mal es lo principal para nuestro paciente, el educar cómo va a respirar. ¿Ok? Eso es lo referente a asma.
para los alumnos que la materia de fisio se les complica un poquito, les voy a comentar un trabajo que tienen que hacer, que es un trabajo especial. En mi materia, todas las patologías que vayamos viendo, todas, por ejemplo, empiecen a registrar ahorita la primera enfermedad que estamos viendo es asma. Vamos a hacer un cuadro que se parece mucho a este, donde vamos a notar la enfermedad, su concepto, la fisiopatología, el cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento, pero vamos a agregar aquí otro apartado donde le vamos a poner intervenciones de enfermería. ¿Qué son intervenciones de enfermería? Las intervenciones de enfermería es yo como personal de enfermería, ¿qué le hago a este paciente aparte de dar ese tratamiento farmacológico y todo ello? Por ejemplo, tengo un paciente con asma, lo calmo. ¿Qué otras intervenciones? Tomo signos vitales. ¿Qué otras intervenciones? Educo a mi paciente para detectar datos de alarma. Otra cosa es la posición. Mi paciente está en semifowler, mejora un poquito la ventilación. Entonces, todas esas intervenciones de enfermería, nosotros debemos ayudar a nuestro paciente para que se sienta mucho mejor. Entonces, vamos a agregarlas aquí. Entonces, yo les recomiendo que vayan haciendo en una tablita de Excel ese cuadro para que al término del semestre, pues cuando les pide ese trabajo, pues ustedes ya lo tengan elaborado. Porque es de todas las enfermedades que vayamos viendo durante todo el semestre y este bloque de fisiopatología, repito, en el caso de asma, me permite que yo haga un cuadro diferencial con todas las demás enfermedades. O sea, yo no voy a encontrar eosinófilos, yo no voy a encontrar leucocitos, no voy a encontrar histamina, la inmunoglobulina E tampoco la voy a tener en ninguna otra patología que no sea asma. ¿Sale? Ok. Vamos a irnos ahora a neumopatía obstructiva crónica. Nuestros pacientes, ¿qué van a presentar? Van a presentar el flujo de aire limitado, que en este caso puede o no ser reversible. Todos los pacientes con asma, al aplicar los medicamentos que mencionamos ahorita, los broncodilatadores, los corticosteroides, es reversible el proceso inflamatorio. Aquí no. Va relacionado con el tabaquismo, va relacionado con los pacientes que tienen asma, pero también tenemos exposición ocupacional, la contaminación y hay una sustancia que se llama antitripsina. Eso no lo mencionábamos ahorita en la patología anterior. Entonces, ¿qué se presenta con el paciente? Se presenta una obstrucción de las vías aéreas, se presenta aire que se queda atrapado dentro de lo que viene siendo el pulmón y dentro de los signos típicos tenemos nosotros la disminución persistente en el paciente. Entonces, hago una espirometría y encuentro flujos expiratorios forzados. Nuestro paciente tiene aire atrapado. En el paciente con asma, dentro del cuadro clínico tenemos las sibilancias, tenemos lo que viene siendo principalmente sibilancias, pero aquí tenemos sibilancias y tenemos algo que se llama tórax en tonel. Rodríguez, ¿sabes cómo era el lugar donde dormía el Chavo del Ocho? ¿Dónde duerme el Chavo del Ocho? En el barril. Perfecto. Imaginémonos que nuestros pulmones viene siendo un barril. Eso se llama tórax en tonel. Si vemos el barril del Chavo del Ocho, es totalmente redondito, ¿sí? Así se quedan los pulmones cuando hay aire atrapado. Yo les pongo otro ejemplo, es el grunt de mi villano favorito. Vean cómo está el tórax totalmente grandote, así como redondo, y las piernitas delgaditas. Los pacientes con neumopatías obstructivas crónicas así tienen el cuerpo. ¿Sí? Totalmente redondito porque hay aire atrapado, las costillas tienden a ponerse horizontales en vez de verticales que permiten expandirse y contraerse, se vuelven horizontales. Entonces, profe, pero eso es solamente cuando hay una patología. Sí, pero ese paciente tiene esta patología que es crónica. O sea, quizá empieza a tener su problema obstructivo crónico, empieza por ahí a los 20 y tantos años y ya tiene 40, 50 y eso se sigue manteniendo, esas condiciones clínicas. Por eso modifica el tórax en ese paciente, se va quedando así. Estos cambios en el paciente, por ejemplo, los fumadores pasivos, no se van a manifestar sus enfermedades en 4 o 5 años. Eso se van a manifestar en los pacientes probablemente en 10 años o más. Entonces, el cambio va siendo poco a poquito, pero nosotros probablemente no los detectemos de una manera de primera vez.
¿sí? Tenemos que buscar en esos pacientes. Entonces, cuando llega el paciente a la consulta y nosotros tomamos signos vitales como asistentes médicos, ¿sí? En el paciente que va a ingresar, podemos sospechar en esos pacientes cuando encontramos estos cambios clínicos, ¿ok? Maestra, una duda. Perdón, mande. Ah, es que como que se trabó. El fumador pasivo es el que no fuma, ¿verdad? Es el que está Así alrededor. es Ah, el que ok. está enseguida del que está fumando. Por Sí, tenía ejemplo, esa duda. a mí me toca mucho verlos ahí en la escuela, aunque se supone que somos un espacio libre de humo, de salen a fumar porque están muy estresados, ¿no? Yo, perdón, estoy grabando, pero voy a decir la palabrota, el cigarro apendeja. Cuando yo meto aire con los productos de la combustión del cigarro, por ahí les voy a mandar una foto del fumador, no solamente estoy metiendo tabaco, meto amoníaco, meto sulfuro, meto muchas cosas al cuerpo. Y eso lo hago a través de un filtro cuando soy el fumador. Pero cuando soy el pasivo, cada vez que mete aire el paciente y exhala, está sacando los productos de la combustión que no se lograron meter al cuerpo, que se hacen daño, pero los está compartiendo y está compartiendo ese amoníaco, está metiendo azufre, está compartiendo muchas cosas que al paciente pues realmente no le genera ningún beneficio. Cuando yo meto esas moléculas contaminadas a mi cuerpo, se fijan al oxígeno y se fijan al eritrocito y se pasean por el cuerpo. Y se van quedando en diferentes lugares. Por eso yo puedo tener cáncer cuando soy fumador o cuando soy fumador pasivo. Y no nada más cáncer de pulmón, puedo tener cáncer de boca, cáncer de nariz, cáncer esofágico, cáncer a donde se me vaya esa molécula. Entonces, a los que le va peor son a los que están cerca de los que están fumando, que son los fumadores pasivos. ¿Por qué? Porque no tenemos ese filtro y automáticamente entra por nuestra nariz esa bocanada de humo, sí, que tiene muchas partículas. Entonces, vean, en cuestión del paciente, cianosis, sí, por eso la importancia de tomar signos vitales. Cuando yo checo el llenado capilar, pues también me voy a sorprender cuando encuentro un llenado capilar retardado. El desplazamiento de las costillas, vean, aquí habla de un signo de Hoover. No es pregunta de examen para mí en este momento. Si fuera presencial, sí, ahí sí los bocaneo con todo esto. Pero ahorita no, ahorita no. En este caso, solamente lo que vean. Anamnesis. ¿Qué es la anamnesis? Es el interrogatorio que yo tengo con mi paciente, ¿sí? Donde yo encuentro tres manifestaciones: tos, producción de secreciones y disnea con la actividad física. Si yo corro y empiezo a toser y se me dificulta, ojo, es un signo clínico de que algo no está bien. Yo bromeando, no sé si siquiera fue con ustedes o con qué grupo, les decía la semana pasada, vamos a entrar a presenciar y ¿qué pasa? Córrele porque el camión se va. Corro una cuadra y cuando me subo al camión y encuentro, ingato, no puedo respirar, todo empiezo a ver oscurito y me puedo hasta desmayar. Entonces tengo que empezar a hacer, por lo menos yo les recomiendo, salgan de su casa y corran a la esquina como si fueran a alcanzar el camión y ya se regresan a su casa. Salgan de su casa corriendo, 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 lleguen a agarrar el camión y se regresan a su casa. Y tómense el tiempo, Ingatu, yo de aquí a la parada del camión hago 5 minutos corriendo y cómo me siento. Háganlo. Así como hoy, perdón la disculpa, que no me pude levantar a las 7 estar con ustedes, tenía un problema con la conexión, me levanté toda zombie y me quise conectar y batallaba con el internet, como que se trabó temprano y no podía, chin, dije, ahorita lo soluciono. Entonces, imagínense ustedes, van a la clase conmigo a 7 de la mañana, la profe, 5 minutos de tolerancia y después de los 5, cada minuto que entren son sentadillas, 5 sentadillas por minuto de retardo. Y como son 2 horas, tienen que entrar a la clase porque son 2 faltas. Entonces pagan las sentadillas mejor. Entonces yo les recomiendo ahorita 6:50 de la mañana, tienen clase conmigo a las 7, córrale, váyanse a la parada de camión, corriendo, toreando los perros, vámonos a la carrera. Si van y vienen y se sientan a la clase y tienen disnea, hicieron 5 minutos,
la próxima semana ustedes lo tienen que hacer probablemente en 4 minutos y medio. Pero córrale, el chiste es que ustedes lo hagan el tiempo que tengan que hacerlo, pero que no se fatiguen. Estas manifestaciones clínicas, la tos, que expectoren y que el paciente tenga dinero en el ejercicio, me está hablando de problemas respiratorios y obviamente cardiovasculares. Nuestro paciente que tiene dificultad para la actividad física me hace sospechar a mí en insuficiencia cardíaca. Y puede ser desde un paciente de 18 años hasta un paciente de 60, que es el grupo que voy a cuidar ahorita. Vean el tratamiento: dejar de fumar, broncodilatadores, fármacos anticolinérgicos, glucocorticoides, oxígeno. Este medicamento es un mucolítico, aplicarse las vacunas. Esto de las intervenciones de enfermería, las vacunas, se me pasó decirles ahorita, es muy importante en nuestro paciente. La vacuna contra el neumococo, contra la influenza. ¿Sale? Rehabilitación pulmonar, y en algunos pacientes se quita el pulmón y se pone un pulmón de un donante. ¿Ok? ¿En qué se parece esta neumonopatía obstructiva crónica al asma? Prácticamente nada. No estamos hablando de histamina, no estamos hablando nosotros de eosinófilos, pero sí dentro del cuadro clínico, el paciente tiene sibilancias, tiene tosecita y todo eso. ¿Ok? Hay otro padecimiento que son las bronquiectasias. Las bronquiectasias es cuando nuestro alveolo se poncha, ¿sí? Y pues vemos dilataciones anormales y permanentes de los bronquios que van a afectar la ventilación y puede ser solamente limitada a una parte del pulmón o puede ser todo. Como consecuencia de procesos inflamatorios se destruyen las paredes de los bronquios. Esto puede ser debido a, vean, aquí agregamos otro cuadrito aquí. Fíjense, aquí tenemos concepto, fisiopatología, cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento. Aquí ya tenemos etiología, ¿sí? Y aquí nos faltan las intervenciones de enfermería. Aquí tenemos etiología y también nos faltan las intervenciones de enfermería. Entonces, vean, nosotros tenemos aquí que la causa de estas bronquiectasias son problemas virales como los adenovirus, problemas de bacterias como desde la tuberculosis, y puede haber causas no infecciosas como viene siendo síndrome de uñas amarillas. Les voy a dejar para que lo investiguen de qué se habla, de qué habla ese síndrome, pero también puede ser el paciente que tiene problemas de gastritis, que se está pasando hacia el pulmón, que tiene reflujo, nos puede causar bronquiectasias. ¿Qué causa las bronquiectasias? Hablando de la fisiopatología, hay inflamación, hay fibrosis, aumenta la vascularización del bronquio. Los pulmones no están hechos para que nosotros tengamos alimentos ni tengamos jugo gástrico. Si nosotros cada rato tenemos reflujo y se nos va hacia nuestros pulmones, los pulmones no están hechos para ácido. Entonces cambia. ¿Sí? ¿Qué pasa? Se destruye el músculo y el tejido cardíaco, elástico, perdón, se hace fibroso. Entonces, ni hay histamina, ni hay obstrucción, pero vamos a tener nosotros que nuestro paciente va a tener tos, vean, esputo purulento, presencia de expulsar sangre de nuestros pulmones, levoptisis, ¿sí? Fatiga, por supuesto la cianosis. Y el diagnóstico, vean, aquí no hablan ni siquiera de una espirometría. Aquí nosotros podemos hacer espirometría y aquí hacemos espirometría. Pero en las bronquiectasias, vean, la tomografía es uno de los métodos diagnósticos muy importantes que tenemos que tener para nuestro paciente, y la exploración física. Tratamiento, pues damos antibióticos si la causa es infecciosa, y damos, por supuesto, mucolíticos, broncodilatadores. Hablando de dispositivos mecánicos, aquí es muy importante cambiar de posición a nuestro paciente cuando tiene problemas respiratorios, ¿ok? Entonces, vean, es otra patología que nos va a dar esos cambios. La fibrosis quística, la bronquiolitis, ¿sí? Son enfermedades obstructivas. Ahora vamos a irnos a las restrictivas: sarcoidosis y neumoconiosis. También tenemos enfermedad pulmonar inducida por fármacos y el síndrome de Guillain-Barré. Y vean, la obesidad. Recuerden que les voy a pasar el video, entonces ustedes pueden ir viendo el video y lo pausan para que vean lo que viene aquí. ¿Sí? Al fin de cuentas, lo que tenemos que hacer nosotros es diferenciar cuando estamos hablando de un problema restrictivo. Por ejemplo, a nivel de la sarcoidosis, nosotros vamos a tener la afectación a muchos órganos, no solamente el pulmón, y dentro de los agentes etiológicos, pues desconocemos qué cause el que se inflame nuestro pulmón, y nuestros pacientes van a tener problemas restrictivos a nivel pulmonar que van a afectar más órganos.
¿Qué presenta el paciente? Tos, disnea, fatiga, sudores nocturnos, pérdida de peso. Entonces, aquí a esos pacientes les va mucho peor que lo que estábamos viendo ahorita hablando de otras patologías. ¿Ok? En el caso de la neumoconiosis, se le conoce también como enfermedades laborales. Por ejemplo, si mi paciente trabaja haciendo estructuras de mármol, que son piedras, si nuestro paciente está en una carbonera, si nuestro paciente hace, por ejemplo, las carboneras son las personas que van y cortan muchos arbolitos y hacen así para hacer el carbón y juntan y luego lo queman, todo eso, están ahí donde lo están quemando. Por ejemplo, en lugares como El Dorado, que también tenían para la quema de lo que viene siendo la caña. Sí, todo esto hace que nuestro paciente inhale, en este caso, polvos o humos, que ocasionan problemas inflamatorios, que se acumulan macrófagos y polvo y ocasionan problemas de fibrosis pulmonar difusa. Vean, tos, disnea, estertores. Entonces, el signo principal de nuestro sistema respiratorio es la tos. Cuando algo tenemos adentro de nuestro pulmón, se tiende a querer salir. El diagnóstico, pues en este caso lo hacemos a través de lo que viene siendo la espirometría y dentro del tratamiento, pues cambiamos al paciente del lugar donde tenemos ese aumento de este polvo. Vean, esputo negro. Si estoy en un lugar donde estoy quemando ramas y hay mucho humo, pues va a ser negro, ¿sí? Si estoy en un lugar, por ejemplo, donde pintan o recubren con chapopote, las láminas de cartón, o tengo una persona que está, en este caso, encarpetando las carreteras, que es chapopote y todo eso, pues también todo el riesgo que va a presentar nuestro paciente. Aunque esté en lugares totalmente abiertos, el paciente tiene contacto con esas sustancias. ¿Ok? Y pues las enfermedades pulmonares inducidas por fármacos, pues en este caso hay que ver en qué reacción adversa pueda presentar nuestro paciente. Entonces, yo nada más para que se compliquen un poquito la vida, los invito entonces para que hagan este cuadro. Voy a dejar de presentar para nada más mostrarles cómo lo vamos a hacer. Voy a compartirles en este caso mi pantalla general y va a quedar aquí en el video cómo ustedes necesitan hacer el trabajo que les voy a estar pidiendo de este que es el trabajo especial para realizarlo cuando se los pide a la plataforma, que repito, normalmente es al final del semestre cuando les pido ese trabajo especial. ¿Ok? Entonces aquí me voy a mi buscador y le pongo Excel, porque yo lo quiero en Excel. Voy a abrir Excel, voy a abrir uno nuevecito para que ustedes lo vean. Aquí le vamos a poner título nuevo. Entonces vamos a poner lo que es definición, vamos a poner lo que es fisiopatología, lo que viene siendo cuadro clínico, lo que es diagnóstico, tratamiento, intervenciones de enfermería. ¿Ok? ¿Me falta algo? Sí. Aquí vamos. Vean cómo le pongo aquí. Donde dice esta, le doy con el botón secundario y aquí inserto una nueva ventanita. Pues se le falta. Biología. ¿Ok? No sé vean, si yo selecciono todo esto, le doy clic, clic y ya me hacen más grandota las pestañas y ya puedo estar jugando con para poner aquí lo que viene siendo. Y aquí, vean, voy a poner cambiar de nombre y pongo asma. ¿Cuáles son las patologías que quiero que ustedes me hagan? Voy a poner otra, EPOC. Bueno, vean, aquí voy a duplicar. A ver. Mover o copiar. Vamos a poner asma, crear una copia. Voy a poner para acá. Cambio de nombre y le voy a poner EPOC. Vean, aquí ya me quedó todo lo de aquí. ¿Ok? ¿Alguna duda con eso? Van a tener que aprender a utilizar Excel, ¿sí? Luego les paso un tutorial por si alguien no sabe, pero en Excel es una maravilla para que ustedes puedan organizar la información y pues como les comento, en la partecita de aquí le van poniendo el apartado que usted quiere. Entonces va a ser asma, EPOC, vamos a agregar entonces aquí mover o copiar, creo una copia y vamos a poner aquí cambiar de nombre. Hoy, bueno, aprovecho y la creo. ¿Ok? Y aquí le vamos a cambiar de nombre, de para acá. Cambiar de nombre, neumonía. Y aquí vamos a cambiar de nombre, bronquiectasis.
¿Ok? Vamos a poner, perfecto. Ahorita la vamos a eliminar. ¿Alguna duda con esto que les estoy pidiendo para que hagan su trabajo final? Les repito, no es para hoy, probablemente vayan a entregarlo por allá en diciembre, pero si lo van haciendo de una vez ahorita con las clases, pues ustedes van poniendo la información que necesita cada cuadro y al término cuando se les pida, pues andan como loquitos, ¡hey, pásame el trabajo! Porque luego después se pasan el trabajo y yo les pongo ahí ver los datos y ¡fum! La ortografía fatal, palabras claves, trabajos repetidos es 0, ¿sale? Entonces que no se les vaya a cachar yo porque van a ser míos el próximo semestre, el otro semestre y el otro semestre, y pues van a sufrir, sí, van a sufrir bastante. Entonces, ¿sale? Cualquier duda, cualquier comentario, recuerden que estoy para ustedes. Si alguien no tiene el acceso para entrar a la clase los días martes, ¿qué les parece si la dejamos a las 7:50? Para que se levanten. A las 7, Ana Karen. Perfecto, a las 7, ya dijo la jefa que a las 7. ¿Sale? Voy a dejar de grabar por si dicen alguna grosería que no se escuche.